Señores, buenas tardes o buenos días, buenas noches. No sabemos a qué hora este espacio va a salir al aire en sus dispositivos electrónicos, pero lo que sí debemos decirle es que hoy le damos inicio a un nuevo concepto por esta Más Media, una plataforma que ha llegado para quedarse en el municipio de Navarrete. Me complace darle la bienvenida a este espacio y también darle la bienvenida a mi compañero de programa, el licenciado maestro de maestro Diony Gómez. Esto será caja negra desde hoy. Caja negra, que es amarilla la caja. Gracias Gilberto. Vamos a tratar de analizar temas de importancia, de mucha importancia en este nuevo proyecto y que esperamos que la gente los acojan bien y que puedan sacarle el mayor provecho, porque eso es lo que importa. Son las opiniones que van a ser vertidas por nosotros, modesta y aparte de lo que la otra persona pueda pensar. Hay que decir, Diony, dándote la bienvenida al espacio, que el concepto de caja negra, tal como nos lo explicó y lo concibió nuestro productor, DJ Wilson Muñoz, es porque la caja negra es ese artefacto que mucha gente lo ha visto por mucho tiempo como un misterio, donde está contemplado todo lo que es la pitácora de un vuelo, no importa la línea aérea que sea, pero los vuelos tienen una caja negra y ahí están contemplados, valga la repetición, todo lo que tiene que ver con los acontecimientos que suceden durante dicho vuelo. Todas las informaciones del vuelo, del transcurso del vuelo y las razones por las cuales se produce en un determinado momento un accidente, las razones es la caja negra, el dispositivo que determina en gran parte en la búsqueda de solución a ese tipo de problemas. Y eso es lo que queremos, Diony, que este espacio se convierta en ese vehículo de información que la gente quiere sobre algunos temas que la gente lo tiene como un tabú y que nosotros lo vamos a destapar de manera responsable y voluntaria. Sí, de una vez al tema. Creo que lo más importante, lo que la gente está esperando es el tema. Gilberto, la población, el dominicano, más bien el dominicano, tiene por costumbre sorprenderse a primera vista de los casos que suceden y luego en el tiempo, a medida que pasan los días, esa información, esa manera de sorprenderse se cae y se entra al olvido, se entra al anonimato. Yo hace tiempo que quería discutir, quería hablar sobre el tema que sucedió hace unos días con la médico militar Ana Josefa. No recuerdo bien el apellido ahora, no me acuerdo bien el apellido, pero sí Ana Josefa, la cual está detenida por haber causado supuestamente la muerte a una niña, a su hija de 6 años. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué la llevó a ella, Ana Josefa García Puello? ¿Qué la llevaría? ¿En qué dimensión mental estaría Ana Josefa en ese momento? ¿Por qué la juzgamos a simple vista, sin esperar las investigaciones del lugar? ¿Por qué la sociedad castiga de una manera tan inmisericordia a una persona que comete un error que ante los ojos de la humanidad constituye una monstruosidad? Ese tema yo quería que lo discutiéramos, usted que es un avesado investigador de temas importantes, sobre qué pudo haber sucedido y comparar lo que sucedió con ella en su religión, en su vista religiosa, con lo que ha sucedido en otros tiempos, en otras épocas. Tú sabes que por la edad de la víctima, esto está encajado dentro de lo que son los filicidios se dice. Ana Josefa cometió esto y a pesar de que no es algo infrahumano, porque ese tipo de errores son humanos, pero la gente se ha consternado porque en estos tiempos estamos acostumbrados básicamente a perder la capacidad de asombro. Perder la capacidad de asombro, gracias Diony, de tantas cosas que están sucediendo. Uno abre las redes sociales y lo primero que se encuentra es que fulano mató a fulano, que un policía mató a su hijo, que una madre mató a
a su hijo, y realmente no nos damos cuenta que aún en estos tiempos pueden suceder cosas de las que sucedían en el tiempo bíblico. En aquel entonces, con el argumento de que Dios le había mandado a cometer tal o cual hecho para fines divinos. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hacer una comparación de lo que sucedió en aquellos tiempos y lo que sucedió en el último caso, que es el caso de esta médico de profesión con su hija menor, Dionis. Sí, mira, cuando tú tocas el tema bíblico, no creo haber visto, y he leído mucho la Biblia, haber visto la palabra loco en la Biblia. He visto leprosos, he visto paralíticos, he visto el ciego de Arimatea, vi el endemoniado de Gaza, vi el ciego del pozo de Siloé, vi la mujer de la lepra, los dos, el bueno y el mal ladrón, que vieron el asunto de las prostitutas, pero no he visto la de los locos, la palabra locos en la Biblia. Sin embargo, en el caso de Ana Josefa, en los tiempos modernos se ha podido descubrir de que las personas pueden padecer ciertos trastornos mentales que son comparados con trances de locura. La esquizofrenia, ataques de rabia, la paranoia, la depresión, llevan a las personas a cometer casos horribles y que la sociedad no lo logra asimilar. Ahora, viendo el caso de Ana Josefa, lo vamos a comparar con el que sería quizás el primer caso que se relaciona por el parentesco y por en el ambiente en que ella se encontraba. Y los religiosos van a salir con este programa a decir que por tal y tal razón, que eso no se puede comparar, porque esto fue un tiempo, qué sé yo, y esto fue un tiempo esto, y esto fue un tiempo otro. Por eso eso es lo bueno. Eso, al final, eso es lo que buscamos. Si tú ves las declaraciones de Ana Josefa, cuando le preguntan que por qué ella lo hizo, ella dice, Dios me mandó a hacerlo. Primero dice, el diablo, pero Dios me mandó a hacerlo. Y la gente se asombra. Dios, oigan, esa mujer está endemoniada. Porque ¿cómo Dios la va a mandar a hacer eso? ¿Quién tú recuerdas en la historia bíblica un caso similar al de Ana Josefa? Que sin ánimo de justificar a Ana Josefa, porque nosotros no sabemos los sentimientos ni las razones intrínsecas que ella tenía para cometer ese hecho, pero en el Antiguo Testamento está el primer caso, yo diría, que me desmienta el público, si no es así, el caso de Abraham, cuando se le da el mandato de sacrificar como prueba de fe a su hijo Isaac. ¿Y quién le da el mandato? El mismo Dios. Eso es lo que la Biblia ¿Estaba Abraham loco? No. No estaba Abraham loco. Abraham estaba dando una demostración de la fe que tenía. Incluso en que había un Dios vivo. Es denominado el padre de la fe por esa acción. El padre de la fe. Sabía que había un Dios vivo que él no podía ver, pero que podía percibir. Y lo creía tanto así que incluso llegó a amarrar a su hijo, a llevarlo al monte Moriah y ofrecerlo en sacrificio. ¿Por qué descartar que Dios ordenó a Ana Josefa a cometer ese acto? ¿Se puede descartar? Ella dijo que Dios la envió. Ahora, ¿el Dios de Abraham era distinto al Dios de Ana Josefa? Lo que se argumenta, Dionis, es que Abraham tenía un mandato como profeta desde antes de la fundación de este mundo, y para la gente se le hace difícil asimilar que el mismo Dios que mandó a Abraham en ese entonces pueda mandar en este tiempo a una persona considerada común, no con un llamado profético. Los que han pasado son los tiempos. Abraham era de carne y hueso. Claro que sí. Hijo de una mujer y de un hombre, muy distinto a Jesús, que era mitad hombre, mitad espíritu. Abraham era un humano, igual que usted e igual que yo, que tenía ciertos dotes de que era profeta, pero ahora mismo hay muchísimos profetas.
o estos que andan ahora, ustedes no han escuchado por ahí en las sectas religiosas, va a predicar el profeta fulano de tal. Claro que sí. ¿No lo ha escuchado usted? Claro que sí. Ahora hay el apóstol. Que hay muchos hombres que tienen el llamado divino de dirigir Pero al que pueblo usted me de está Dios. diciendo que era algo distinto porque Abraham tenía un don. Entonces, son mentirosos los que ostentan el título de profetas ahora dentro de algunas religiones. Porque yo oigo ahora mismo en estos tiempos el profeta fulano de tal, el predicador fulano de tal, el apóstol fulano de tal. Aquí mismo en Navarrete hay apóstoles en denominaciones religiosas. Tú sabes lo que Esos no han recibido el llamado del Espíritu Santo de la misma manera que lo recibió Abraham. En ese caso es verdad que Dios le habla y en el caso de Ana Josefa es mentira. ¿Quién tiene la verdad? Wow. Lo que hay que discutir y analizar es por qué la gente hace esos juicios a priori antes de que la justicia determine el nivel de culpabilidad de una persona que es imputado por un hecho tal como lo están haciendo ahora. Ya mucha gente la condenaron hace rato. ¿Quién en su sano juicio comete un hecho de esa categoría? Nadie. ¿Quién en su sano juicio? Nadie. Alguna fuerza sobrenatural, algún espíritu maligno o algún llamado espiritual tuvo que haber recibido esa persona en su mente para sacrificar a un hijo de su vientre. O algún trauma no identificado. Trauma no que todavía, identificado. Sí, debe haber tenido. Que también pudo. El de Abraham. Y que es objeto de estudio sin entrar en El de justificación. Abraham lo descartamos porque el que cree fanáticamente en la Biblia no cree que Abraham tuvo alucinaciones, sino que fue Dios que lo mandó. En el caso de Abraham. O que pudo haber planificado nada. O que no pudo haber planificado porque las religiones descartan toda esa posibilidad. La religión, pero es dentro de las posibilidades. Pudo haber sido también que Abraham tuvo algún aspecto de alucinación y pensó que Dios le había hecho eso. Y cometió, llevó a su hijo y al momento de hacerlo despertó y se dio cuenta de que no debía hacerlo. Todo eso pudo haber sido posible porque ¿quién descarta esa posibilidad? Ahora, ¿usted se imagina qué será de esa joven mujer cuando ella llegue, si ella llegase a saber en su sano juicio lo que cometió? Que ella sea víctima de una especie de esquizofrenia. Es que ella va a ser perseguida. En un grado alto. Oiga, hermano, ¿por qué Dios no mató a Caín? Caín mata a Abel. El primer homicidio que se da. Y sabemos claramente que Caín lo hizo por un egoísmo que tenía los dos regalos que ellos hicieron ante Dios fueron buenos. Aunque mucha gente relajando dice que nadie come verduras donde hay carne. Uno ofreció el ovejo, el macho cabrío, el bueno, el bonito, y el otro ofreció lo mejor de su cultivo. Que cada quien ofrece lo que tiene. Sí. Ahora, ¿usted ha ido a alguna fiesta donde la carne sobre? Es difícil. Siempre es sobre difícil. El repollo, sobre el arroz, sobre la carne. Eso es de manera jocosa. Pero ¿qué hace Caín? Por envidia, por egoísmo, mata a Abel y se va. Y dice que Dios que cuando le preguntan por su hermano, dice que él no es guarda de su hermano, que él no tiene que estar cuidando. Pero ¿quién y él sabía lo que había cometido. ¿Quién le preguntó? ¿Fue Dios que el le mismo preguntó? Dios. ¿Dónde está tu hermano Abel? Porque su sangre me llega, el olor de su sangre blama llega hasta mí. Y él se reniega. Pero Dios tenía la potestad de matarlo. Sí. ¿Y por qué lo mandó errante por la tierra? Marcado para que nadie le hiciera daño. ¿Sabe para qué? Para que él fuera esclavo de su propia conciencia. Que mata a su hermano por egoísmo. Y en el tiempo va a vivir porque él lo hizo consciente. Ahora, en ese caso, ¿habría conciencia de lo que estaba haciendo? No lo creo. Porque nadie en su sano juicio puede cometer un acto tan espeluznante como el de degollar a un hijo. Hay que tomar en Sin cuenta. embargo, bueno, termina la idea. ¿Qué iglesia se congregaba ella? ¿Cómo se llama la iglesia donde ella se congregaba?
La iglesia Monte Moriah. Monte Moriah. Donde sacrificó Abraham e intentó, llevó a cumplir su ordenamiento, el orden que la orden que Dios le había encomendado a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. En el Monte Moriah. O sea, tú estás buscando una simbología, una similitud entre los dos hechos. Es que hay una similitud entre los dos hechos. Lo que hay distintos son los dos tiempos y los personajes. Y hay que tomar en cuenta, Dionis, también, que en aquel tiempo eran sacerdotes, eran religiosos los que dirigían los concilios, los que dirigían la ley. Hoy en día se toma muy poco en cuenta eso de la creencia, eso de las religiones, a la hora de tratar un caso. Como tú decías ahorita, ahora no, nadie puede pensar que esa muchacha, esa señora recibió un llamado real de Dios. No, lo que se piensa es asesina. Que mató claro, porque son los tiempos. Y dice que la Biblia dice que vendrían los tiempos en que no iban a haber hijos para padres ni padres para hijos, pero esos casos se dieron allá, en aquel entonces, bajo la ley de Moisés. En el caso de Sodoma y Gomorra, yendo a otro ámbito de lo que sucedió ahora comparado con lo que sucedió bíblicamente en aquel entonces. En el caso de Sodoma y Gomorra, hubo una jovencita por ahí que hizo unas declaraciones que había convivido con su hijo. Y la gente se sorprendió. Y la juzgaron y le dijeron y que esa es una sinvergüenza y que esa es una charlatana y que por cómo es posible que ella va a vivir con un hijo. Y bueno, eso es un caso nuevo. Eso viene de... Ese es un caso que se sabe porque ella lo dijo. Sí, claro. Eso sucede miles. Lo que pasa es que, Dionis, antes que tú continúes, que después de la inclusión de las redes sociales en el mundo, y vamos a decir en este lado del mundo, que llegó no hace tanto, ahora los casos se dan y se promueven y la gente se entera de todo lo que sucede. Antes sucedían muchísimas cosas y se quedaban tranquilitas ahí. El mundo no se enteraba. Si las redes no hubiesen existido, tú te ibas a morir sin saber que los judíos no creen en Jesús. Correctamente. Oye eso. Correctamente. Jesús, nosotros que somos de aquí, por donde Jesús nunca vino, creemos más que la tierra por donde él caminó. Que la tierra donde él caminó. Sí, claro. Y no lo supiéramos. Porque si las redes pensáramos que el mundo se limita a los 4 puntos cardinales. Se circunscribe a nuestro ambiente y a nuestra cultura. A nuestro ambiente y a nuestra cultura. Si las redes no hubiesen existido, tú no te enteras nunca jamás que los judíos no creen en que Jesús resucitó. Que lo están esperando aún. Lo esperan aún. Y si tú le vas hablando a muchos de ellos, te castigan y te matan a pedrada y te dan tu a golpear porque tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Yo hablaba con un estudiante en el día de ayer y él me decía que hay más personas que creen que lo que no creen yo le es mentira. Hay un lado del mundo donde para ellos Dios no existe, donde están esperando a un Dios, donde en el mundo occidental ya es que ya esto diferente. Es cultural. Muchísimos pueblos de muchísimos continentes están todavía en la edad de piedra, que no conocen, creen en los brujos, todavía en las plantas medicinales, no conocen un hospital, no conocen una iglesia, están en sus creencias ancestrales y están ahí. Entonces, ¿eso tendrán salvación o tendrán perdición? Dice la Biblia que serán juzgados y que serán condenados o salvados en su inocencia, pero eso no lo dicen a nosotros, que estamos en la civilización, que ya conocemos algo. Entonces, aunque la misma Biblia dice que nadie puede ser condenado por un hecho que no ha cometido o por lo que no conoce. En la ignorancia nadie se puede juzgar. Pero si tú no me has dicho que ese libro que está ahí es tuyo y yo me lo llevo, tú no me puedes culpar. No, pero estamos bien, está bien. Volviendo al caso de Ana Josefa. Volviendo al caso de Ana Josefa. Ana Josefa no pudo haber sufrido algún trance emocional en su arraigada fe, en su creencia, en la existencia de Dios. No pudo haber sido invadida por algún mandato divino que la llevó a ella a eso. Usted no ha visto una especie de arrebato emocional. ¿Usted no ha visto a algunos hermanos hablando en lengua? Sí. O sea, ellos que predican que tienen el don de lenguas. Y tú no puedes refutarle eso. ¿Qué dice?
esa persona cuando está hablando en lengua? No se entiende. Entonces tú vas a negar que esa persona está siendo invadida en ese momento por una fuerza sobrenatural a la que ellos llaman espíritu, que lo hace hablar momentáneamente en lengua. Y cuando caen en el piso, revolteándose ahí como un pollo, cuando le dan un vejigazo, y caen en un trance, en un movimiento, moviendo mucho la cabeza y gritando y voceando y cosas, tú descartas de que ellos sean invadidos por una fuerza sobrenatural. Si nos vamos al lenguaje bíblico, en el libro de Gálatas, en la Biblia dice que los frutos del Espíritu son el amor, gozo, paz, la paciencia. Y yo no creo que una persona que caiga y me perdona lo que tiene en su creencia, Sí. que quizás por este programa nos van a ver mal en la calle, pero yo entiendo que se contradice lo que... Pero la Biblia te dice a ti que alábalo. Si el hombre no lo alabare, hasta las piedras hablarán y alabarán. Y te dice, alábalo con salterio, con címbalo, con tambor y con trompeta. Te dice la Biblia. Pero esa misma Biblia dice que los dice frutos que del Espíritu es la paz, el gozo, sí, el amor, la templanza. Pero es que hay que ver que dentro de su creencia, ese es un gozo. Pero vamos al tema de Lot, Dionis, para que no lo dejemos atrás, que no, se nos está olvidando. Sí. El caso de Lot. Lot tuvo que acostarse, en lenguaje llano, con sus hijas, porque se dio una situación muy, muy especial ahí. Pero el caso de Dylan Baby y la mamá, ese es otro caso, que la han juzgado a ella de manera errónea. Ella se dice que en una noche de pasión y de bebedera, llegó a su casa borracha, entró a la habitación de su hijo, por la mañana cuando se despierta se da cuenta, ay, pero es con mi hijo. Y dice que le gustó. Y que volvería a Y repetirlo. le preguntan y le dicen a ella que si ella siente morbo por su hijo. Y ella dice, es que él se ve bien. Pero no lo vamos a tomar ahí, sino vamos a tomarlo en el caso. Aunque yo de manera muy personal no avalo ese tipo de acción. Pero está bien. No hay manera de promover eso. ¿Qué es lo único que separa al hombre de la bestia? El raciocinio. La capacidad de pensar. El borracho tiene raciocinio. En ese momento, ¿no? Porque la gente que dicen que no, que los borrachos se hacen, que los borrachos no. A usted se ha dado un humo muchísimas veces que se pregunta y dice, ¿quién me trajo? ¿Cómo yo llegué a mi casa? No se acuerda dónde puso la cartera. No se acuerda y se pone nervioso porque no sabe lo que hizo. Hay cosas que usted la hace bajo alcohol, que sano no, que sobrio no lo hace. Entonces, ¿qué es el ser humano? El ser humano es un ente social, claro, que falla en cualquier momento y que a cada momento comete errores. Hasta por instinto. Pero te lo dice la palabra. Su capacidad de raciocinio la palabra te dice porque pecamos mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa y por mi gran culpa. Por mi culpa y por mi gran culpa. En el caso de Lot, las hijas tuvieron que embriagarlo. ¿Y qué hizo la mamá de Dylan Baby? Se dio el mismo humo que le dieron las hijas de Lot a Lot. El mismo humo. El mismo humo porque Lot no sabía dónde estaba. Cierto. Pero ¿qué sucedió? Pero espérate, que en aquel tiempo se justificaba porque la ley lo permitía. No. Lot tenía a su esposa. Y él convivía con su esposa. La Biblia no registra que Lot convivía con sus hijas. Tenía a su esposa. Y según la Biblia, eso era una salida. La más viable era eso. Sin embargo, habían leyes. La gente de Sodoma y Gomorra no se podían aparear, no podían tener relaciones con los vecinos. Para no ligar el linaje. Sí, claro. Pero ¿qué sucede? La esposa de Lot era una mujer ya madura. Las hijas de Lot eran mujeres. Me supongo que la edad de la señora ya era una edad que ella no procreaba a esa edad. A ella era que le tocaba. ¿Por qué no miraron las hijas para atrás? Que se volviera estatua. Porque se iban a quedar sin linaje. Se iban a quedar sin linaje. Porque ¿con quién se iba a ligar la mujer de Lot? Lot y ella no iban a poder tener más hijos, al menos que no vinieran por obra y gracia del Espíritu Santo. Tú estás reconociendo, Dionis, que los mandatos de Dios existen. Lo que tú no aceptas es que hoy en día la gente entienda
que eso- lo de hoy, que lo de hoy no vale. es aberración y barbaridad, y que Y lo de ayer era ayer mandato. era mandato. No, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Son tiempos distintos y situaciones distintas, pero son casos similares, donde hay un factor común. En el caso de Lot y en el caso de la mamá de John Baby, ¿cuál es el factor común entre los dos casos? El alcohol, El alcohol. la borrachera. La mujer de Lot miró atrás y se convierte en un terrón de sal. Y quedan las dos hijas. Oye, Julia, ¿qué vamos a hacer? Porque no, tenemos que tener hijos. Y porque entonces no va a haber, nosotros no vamos a tener descendientes. La única salida que nos La queda única es con las salida, muchachas. no, violar la ley. Violentar la ley. Irse. Acuérdate que existe la ley y existe el espíritu de la ley. Sí. Existe lo que hay que hacer y lo que conviene hacer Sí, en un momento sí, determinado. Sí, a ella le convenía hacer, era ligarse con la del otro linaje. Y tener hijos con alguien que no era de su clan. No tenía que ser necesariamente con su papá. Rompiendo la ley. Sí, una ley sagrada. Sí, no, es que eran leyes impuestas por hombres. El celibato es impuesto por Dios, que los sacerdotes no se casen. Aunque nosotros, lo que yo he leído sobre ese asunto de los sacerdotes que no se casan, ¿Por qué? era por el asunto de que iban a tener que concentrar tiempo en la No, familia. porque eso es Pablo. Pablo dice, yo Pablo digo esto, no por mandato de Dios, sino yo soy el que opino Una y digo que es mejor disposición. que el hombre esté soltero Para que se poderse dedique a los dedicar a más asuntos. tiempo a eso. Por eso no es un mandato de Dios. Entonces esa ley se puede violar. Ese mandato se puede violentar. Los sacerdotes casarse y tener su familia. Que Dios no manda a ningún hombre Entonces, que no se case. pues entonces esa ley sí se debe mantener hoy en día. ¿Y por qué suceden tantas Cuando él dijo cosas dentro de las multiplicar en iglesias? chi la tierra y tú no te casas, ¿cómo la vas a henchir? ¿Cómo la vas a No, multiplicar? entonces el problema de ese está, las dos muchachas, lo parece que no estaba tan viejo, que podía procrear, lo emborracharon y vivieron con él. Acuérdate que Sara Ahora, también cuando tuvo... lo supo, No, la Biblia no recoge eso, porque no interesa. pero que fue eso bajo se los efectos de sepa. la embriaguez. Sí, él lo supo, pero narró de que ellas convivieron con él. Sí. Entonces, la mamá de Dylan Baby en este tiempo se arma un rebú porque vivió con su hijo. Estamos en otros tiempos, estamos bajo otras leyes, pero es el mismísimo caso. Lamentablemente. Entonces, el poder de asombro, la gente lo va a perder a medida que las cosas sigan sucediendo y los casos se sigan dando. El caso de Ana Josefa ya no se está mencionando. Ella dicen ahora que es esquizofrénica, que tenía muchísimos años con eso, y ya vienen las preguntas. ¿Y cómo una persona esquizofrénica es militar? ¿Cómo una persona esquizofrénica es médico? Médico. ¿Qué medicamento pudo haberle dado ella a un esquizofrénico, un loco, un enfermo, medicando a otro enfermo? Aunque un médico ni un psicólogo, quien sea, no está exento de en un momento dado sufrir No, un naturalmente, trastorno. nosotros somos 12 millones de personas, hay 450, creo, psiquiatras Claro. en la República Yo creo Dominicana. que todo el para 12 mundo tiene una millones. condición psiquiátrica. Todo el mundo. Si nos no, porque revisamos, no hay es que de nadie músico, completo. poeta y loco. Todos tenemos un poco. Lo que sí, Uno que lo desarrollamos más que los demás. y yo siento también que a veces los mismos representantes de la ley, para salir de los casos rápidos, no le buscan el fondo al asunto, el trasfondo. No, entonces, pero que Lo ese primero que se rumore, ellos vienen y se agarran de ahí entonces, y toman lo una que decisión. queremos con esto es que las personas en las redes sociales, un medio que se difunde tan rápido, no juzguen de manera tan rápida, Hacen a priori, conjetura, de hacen manera conjeturas rápida. sin importarle que haya familia, sin Sí. importarle que hayan hermanos, sin importarle que hayan tíos, que los padres estén. Somos demasiado duros en las redes sociales, una información que llega de una vez. Esa asesina, esa criminal, esa qué sé yo, cuánto. ¿Quién condenó a Jesús? El pueblo. Claro. Pero el pueblo fue que se jactó de hacerle milagros. Fue ese mismo pueblo que lo condenó. Y a ese mismo pueblo que lo condenó es que él quiere salvar. Pero precisamente porque en la cruz dice, Padre mío, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Porque lo acusaban, lo Pero eso maltrataban. lo hacía él porque él era Dios. Sí. Eso lo hizo él porque él era Dios. Porque en la misma Biblia te narra que había un ladrón bueno y un ladrón malo.
Dice la gente, el buen ladrón y el que pidió perdón, Señor, acuérdate de mí cuando te extraño, y el otro que lo vituperaba y lo atacaba. Dos de los que narran la crucifixión dicen eso, pero hay uno que dice que los que estaban con él y los que estaban con él también lo. Por eso dice la misma Biblia que nadie se puede salvar en ignorancia. Aún a los que lo condenaron, él le dio la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad cuando se dan estos casos? Tratar de opinar de la manera más prudente posible. Dejar que la justicia haga su papel. Porque aquí cuando sucede algo, oye, este es el país donde hay más abogados y más jueces y más fiscales, sí, sin haber estudiado eso. Una justicia injusta en muchísimos de los casos. Pero si en verdad eres creyente, porque aquí todo el mundo es creyente, de una manera u otra todo el mundo dice, Dios mío, ayúdame. Yo creo que hasta el ladrón cuando sale dice, Dios mío, ayúdame, que me dejen esa pasola cómoda. No, porque te dice una canción que así es la vida, así de ilógica. El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide, y el que roba le pide al Señor que le deje robar. Así es la vida. Entonces, porque cuando tú tienes hambre, ¿qué tú dices? Dios mío, qué hambre. Dios mío, ayúdame a conseguir algo. No, Dios mío, qué hambre. Y cuando está lleno, Dios mío, el diablo, qué hartura. Qué hartura. Ese es el ser humano. Ese es el ser humano. En el fondo, si tú tanto crees, que en el fondo todos creemos, de una manera u otra, todos creemos en un ser sobrenatural, que uno lo llaman Dios, que otros lo llaman Yahvé, que otros lo llaman, que es una fuerza sobrenatural, que es una fuerza positiva, que es esto, que lo otro. Lo único que debemos encajarnos y decir, Señor, en tu infinita misericordia, permítele a esa mujer recuperar su forma, su cordura, su raciocinio. Y tú dale la oportunidad a ella de que ella entienda que cometió un error. Que no creo que cuando ella vuelva a su estado, a sus cabales, a su estado de ánimo, ella esté en condiciones de aceptar mentalmente el hecho que cometió. Habría obligatoriamente que mantenerla aislada, porque ya ella no va a poder estar con su otro hijo. No se lo van a permitir, la justicia misma no le va a permitir. Insertarse de nuevo ya al mundo laboral es casi imposible. Va a ser imposible para esa señora. Es imposible. Ella ahora entra en un estado que uno no, en la mente humana es difícil de shock, de imaginar. Difícil de que asimilar. Tú no lo imaginas. Que tú no lo puedes imaginar. ¿Cómo será tu vida después de haber cometido un acto de esa naturaleza? Que ya el país entero y parte del mundo a través de las redes sociales le hizo un juicio a ella. Claro. La pueden declarar que estaba incapacitada en el momento que lo hizo. El agua se derramó. Y ya ella murió para la gente. Murió. Ya la denigraron, ya la maltrataron. Murió para la su mataron familia, socialmente. Para mucha de su familia. Para muchos de su familia murió. Y murió para ella misma. Sí. Porque eso es estar muerto en vida. Cuando tú sepas que tú has destruido el fruto de tu vientre, la parte que no he tenido esa oportunidad, pero cuando tú sientes que tú has destruido lo que tú mismo hiciste, sí. Eso es una cosa que debe. Producto de tus propias manos, tu hechura. Tu hechura. Tú la tiraste por el piso. Porque lo que no hemos tenido la oportunidad de ver morir un hijo, no podemos hablar qué se siente. Sin embargo, nos imaginamos qué puede, como humanos, qué puede hacer. Más cuando es tú mismo que lo has eliminado. Tú mismo que lo has sacado de la faz de la tierra. Tú mismo que sabes que el que murió no lo vas a volver a ver jamás. Pero que sea tú que lo hayas cometido. Eso es fuerte, Diony. Decirle a la gente que nos sigan a través de YouTube, a través de Facebook, todas las plataformas, las redes sociales, donde nosotros vamos a estar a partir del día de hoy, ¿verdad? Y que puedan seguir disfrutando de lo que es Caja Negra Podcast con estos dos maestros de Navarrete, Diony Gómez, que para mí es un honor compartir este espacio con él y con un servidor. No han puesto un término que es muy difícil de pronunciar a dos viejos como nosotros. Podcast, en tiempo dos gente desfasados de lo que es la tecnología. En un tiempo muy moderno no han puesto a decir podcast, porque la Caja Negra es más fácil de decirlo. Por más media. Más media. Bueno, pues nos vemos entonces para la próxima. Estaremos con otra Caja Negra.